Hola, bienvenido nuevamente. Esta vez vamos a abordar un tema denominado polisorbatos en cosmética y vamos a hablar sobre un estilo especial de emulsionantes que está por lo general en estado líquido y esto es toda la línea que conocemos como twins o como polisorbatos. Vamos a ver de qué se tratan, cómo se conforman, cómo se realizan y si pertenecen o no a la cosmética natural. ¿Me acompañas? Pues bien, estos son surfactantes, son tensoactivos como tal, y como estos son emulsionantes. Son emulsionantes no iónicos. Eso es muy importante porque esto hace que sean compatibles con distintas cosas. Sabemos que tenemos diferentes tipos de cargas y también sin carga dentro de los mismos emulsionantes. En este caso, estos son no iónicos y son hidrofílicos. Son ese tipo de emulsionantes que nos va a permitir trabajar de manera muy flexible, ya que son líquidos y podemos hacer soluciones muy delgadas, soluciones muy líquidas, por ejemplo, sprays, o también nos van a servir para poder emulsificar pequeñas cantidades de aceites, aceites vegetales, aceites esenciales en una matriz acuosa. Entonces, son agentes emulgentes, son así como tal, son emulsionantes no iónicos que tienen un alto poder emulgente y suspensor. Se originan emulsiones del tipo O-W. Si recuerdan, en la clase anterior vimos las emulsiones W sobre O. En este caso, vamos a retomar nuevamente las emulsiones O sobre W y sobre todo aquellas en las que no vamos a tener que hacer calentamiento como tal, ya que este emulsificante nos permite trabajar en una fase acuosa y a temperatura ambiente. También es importante que ese tipo de emulsificante va a formar emulsiones que no son tan afectadas por las altas concentraciones de electrolitos o por cambio de pH ligeros. Sin embargo, sí se nos van a desestabilizar a pHs muy extremos, por ejemplo, muy ácidos o muy básicos. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues bueno, se utilizan en farmacia para la preparación de cremas, pomadas, lavables, base de supositorios, así como para emulsificar aceites, esencias y vitaminas liposolubles. También se van a utilizar como humectantes en suspensiones orales o parenterales. Se usan también como surfactantes o emulsionantes en sprays insecticidas, por ejemplo, cuando hacemos diferentes insecticidas que sean repelentes, y también en pesticidas. Eso es muy importante para toda la parte agronómica, sobre todo porque te permiten trabajar sin calentar las sustancias. Eso te permite hacer soluciones que sean emulgentes, que estén emulsionadas, pero de una manera líquida. Entonces, eso es lo que te van a permitir ese tipo de emulsificantes. Así como emulgentes en cremas cosméticas, que es algo que a nosotros nos interesa, y en la industria alimentaria. ¿Cómo se ven esas emulsiones? Se ven blancas. Esas emulsiones de los polisorbatos se ven blancas. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de polisorbatos. No existe uno solo y también tenemos diferentes formas de denominarlos. En este caso tenemos los ésteres, que son ésteres de ácidos grasos etoxilados de sorbitán. Es bien importante que cuando se hace un polisorbato requiere un proceso que se llama etoxilación. Y estos procesos de etoxilación son procesos que no están aprobados en cosmética natural. Entonces es importante que lo sepan porque si bien se llegan a utilizar en algunos productos incluso certificados, con ciertas excepciones, realmente por el proceso de etoxilación no es aceptado en la mayoría de las certificadoras. Entonces vamos a tener un tipo de emulsionante que siendo seguro es seguro porque es considerado como un producto seguro y es utilizado en diferentes industrias. Sin embargo, al tener un proceso que puede desencadenar procesos o subproductos contaminantes como los dioxanos, no se considera apto para cosmética natural. Entonces, vamos a analizar cómo es que está constituida esta molécula, porque esta molécula, al ser un tensoactivo y poder unir dos fases invisibles, va a tener una parte hidrofílica que se afina al agua y una parte roja que es la parte hidrofóbica o parte lipofílica, que es más afines a las grasas. Esto hace que se pueda unir a las dos fases y que pueda unirlas entre sí con el poder que tiene este emulsificante. Ahora bien, esto como tal, su nombre son, o el grupo de este compuesto son ésteres de ácidos grasos etoxilados de sorbitán, donde los sorbitanes son parte de algunos polioles que tienen poder humectante, por eso también se usa como un humectante, donde esa parte que es hidrofílica se las van a dar los ésteres de sorbitán y el polioxietileno, que son hidrofílicos. Sin embargo, la colita va a depender de la matriz orgánica o de la parte vegetal de donde fue tomado. Va a ser muy variable. Y esta cadena son ésteres de ácidos grasos que son muy largos y que son la parte que le da esas características no polares o lipofílicas. Bien interesante es que es un grupo de compuestos muy variados porque la forma en la que se puede sintetizar y las materias de las que pueden proveer la colita y la cabecita, pues pueden ser variadas. Entonces, eso le da diferentes nombres y también una gran diversidad de compuestos derivados de los polisorbatos.
Pues bien, estos también son utilizados en la industria farmacéutica, como vimos también en la industria agrícola, para diferentes plaguicidas y pesticidas y poder mantener en suspensión ciertos ingredientes activos en una matriz líquida. También se utilizan mucho en la industria alimentaria. Es bien interesante que estos también sirven para hacer diferentes tipos de emulsiones, por ejemplo, helados, etcétera, que se van a consumir. Y a una definición muy práctica de los polisorbatos es que son líquidos aceitosos derivados de sorbitano. Y a partir del sorbitano se realiza una reacción que es por etoxilación, donde lo que hace esta reacción realmente es hacer una molécula mucho más soluble. Y esto es lo que le da esas características y por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de los compuestos con los que se crearon los polisorbatos, pues vamos a tener diferentes HLB también. De este equilibrio hidrofílico-lipofílico que nos va a ayudar a identificar qué tan afín es tanto al agua como a las grasas nuestro emulsificante. Este tipo de compuestos son los compuestos por excelencia que nos van a permitir trabajar lo del equilibrio HLB que vimos en otros videos. ¿Por qué? Porque sí requiere que se haga un cálculo cuando está solo y cuando lo queremos combinar con otros emulsificantes. Bien interesante que aunque funciona solo, también se puede añadir a otros compuestos para poder aumentar la estabilidad como si fuera un coemulsionante. Algo importante aparte de esto es que tenemos diferentes pros y contras al momento en que estamos utilizando ese tipo de reactivos. En este caso, el P80 o el polisorbato 80 es utilizado como un aditivo alimenticio, también en farmacéutica, en cosmética, en aplicaciones industriales y en la agricultura. Algunos de los pros que tienen, pues es que aumenta la textura, mejora la estabilidad, provee las emulsiones y también ayuda a mejorar la solubilidad de algunos compuestos. Sin embargo, algunas de las partes negativas, por ejemplo, es que puede ser en la parte alimenticia un potencial alergeno y también que puede causar algún tipo de sabor desagradable como tal, porque recordemos que es un tensoactivo. También es interesante que puede causar diferentes alergias en personas que ya son sensibles y esto es muy interesante, no causa alergias per se. Esta incluso se usa mucho para pieles sensibles en el caso de la cosmética, pero en personas que ya son alérgicas o que tienen una sensibilidad aumentada hacia los polisorbatos, pues es importante saberlo porque, pues bueno, acuérdense que esto lo vemos en la etiqueta, es importante saberlo porque así las personas pueden decir, el consumidor va a estar mejor informado. También es importante saber que es un ingrediente seguro. Es un ingrediente que ya sabemos que es seguro, que ya se hicieron las determinaciones necesarias y sabemos que no causa un daño a la salud, por eso se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que es totalmente inocuo para todas las personas. Siempre va a haber un riesgo de alergia potencial a ciertos componentes. Y el contra, digamos, más grande que tiene esto siempre es esa parte que vimos con el SSI y otros compuestos que son etoxilados, pues la posibilidad de que existan residuos de dioxanos que no son detectados y que algún tiempo no fueron detectados y que ahora las industrias son mucho más conscientes en saber que tienen que reducirse hacia muy pocas partes por millón para que esto sea viable y es así como se comercializan actualmente, minimizando los riesgos. Ahora, como vimos, estos emulsionantes son muy interesantes en cosmética porque nos van a permitir hacer diferentes tipos de emulsiones. Yo el uso más interesante que les doy siempre es cuando tenemos que preparar diferentes mezclas acuosas donde la parte acuosa es muy amplia, donde tenemos que solubilizar pequeñas cantidades, por ejemplo, de ácidos grasos o una pequeña cantidad, por ejemplo, productos para el cabello, que son sprays que se van a poner para el cabello, que son lip-on, o sea, que se quedan en el cabello, y también para algunos insecticidas o repelentes de insectos, donde tenemos que solubilizar diferentes aceites esenciales, evidentemente en la perfumería, porque van a aumentar la cantidad de tiempo que el perfume se retiene dentro de la matriz acuosa. Entonces nos van a permitir diferentes cosas como fijadores, como emulsificantes y sobre todo como emulsionantes y solubilizantes, que es una parte que a mí me interesa mucho los polisorbatos al ser líquidos. Y ahora vamos a revisar un poco la nomenclatura y es que la nomenclatura en ese tipo de compuestos es interesante porque el nombre del compuesto nos va a dar una idea de cómo está conformado, por qué tipos de ácidos grasos y también cómo está toxilado. Entonces va a ser muy descriptivo el nombre de los polisorbatos. El número 20, después de la parte del polioxetileno, se refiere al número total de grupos de oxetileno, CH2H2O, encontrados en la molécula. El número que sigue la parte polisorbato está relacionado con el tipo de ácido graso asociado a la parte del sorbitano, o sea, la parte grasa de esa molécula, y esta molécula, la reacción por la que ocurre esto es por esterificación. Por ejemplo, el monolaurato se va a indicar por un 20, el monopalmitato se indica por un 40, el monoesterato por un 60 y el monooleato se indica por un 80. Vamos a ver esto más aterrizado. Aquí tenemos a los diferentes polisorbatos, son algunos, ahorita vamos a ver cuáles son porque son muchos. Vamos a ver los más comunes en cosmética que suelen ser el 20, el 60 y el 80.
Entonces, el polisorbato 20, que es uno de los emulsificantes más comunes, también se conoce con nombres comerciales como Twin 20, Twin 80, y si ustedes están dentro de la parte biotecnológica, la parte científica, saben que también existen estos twins famosos, pero es más bien la marca comercial, es una marca como tal. Y el compuesto es un polisorbato, entonces son lo mismo exactamente. Y también tiene su número, es un E432 y la E434. Sabemos que también se utilizan en la industria alimenticia como reactivos puros, etc. Esas son las fórmulas y algo muy interesante es el nombre. El nombre de la UPAC, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que les da estos, tiene que ver con la cantidad y el tipo de ácido graso, que es un monolaurato de polioxetileno 20 sorbitano. Entonces ya habíamos visto que el 20 era la cantidad que tenemos aquí de estos grupitos que van a estar adheridos a la molécula y el nombre como tal, monolaurato, le confiere el prefijo o el sufijo 20. Entonces aquí tenemos a los palmitatos, que como vimos es 40, a los esteratos 60 y al testerato que es el 65 y al monooleato que es el 80. Si se fijan, todos tienen 20, este 20 es fijo, pero este que está aquí va a cambiar de acuerdo a la cadena de ácidos grasos que tenga el compuesto, no a los números de moles que tenga toxilados, sino a la cantidad o el nombre de la cadena que esté aquí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que esta parte es la parte acuosa, la parte que se va a adherir al agua, a las moléculas de agua en una emulsión, y esta que está aquí, la parte oleosa de la molécula que va a jalar al aceitito y lo va a permitir solubilizarse o emulsificarse. Entonces, esto va a dar lugar a diferentes nombres, sufijos en numéricos que nos van a acompañar y que van a hacer que podamos diferenciar los compuestos. ¿Tienen el mismo INCI? No, no tienen el mismo INCI porque va a depender del tipo de ácido graso que le estés añadiendo a la molécula. Entonces, esto es interesante. Aquí por abajo podemos ver otras cosas, por ejemplo, los diferentes polisorbatos, y aquí podemos verlo de manera más clara. Por ejemplo, el TUI 21 o el polisorbato 21, pues es este, es el monolaurato de polioxetileno 4 sorbitano. Y aquí vamos a poder ver diferentes números también. Es bien interesante cómo se maneja la nomenclatura porque el INCI varía y también el HLB varía. Cuando ustedes tienen un HLB diferente, van a ver, por ejemplo, que utilizamos el polisorbato 20 para algunas aplicaciones y el polisorbato 80 o la mezcla de 20 y 80 para otras aplicaciones, dependiendo de la característica que tenga de ser mucho más graso, de ser mucho más soluble en agua, pues el HLB va a bajar, ¿no? Va a bajar o va a subir. Si es más afín a los grasas, va a ser un HLB más bajo, y si es un HLB más alto, pues va a ser una sustancia más hidrofílica, más afín al agua. Y vamos a ver más adelante las dosificaciones, porque aquí lo podemos encontrar que va desde el 1 al 15%, y en algunos lados vamos a poder encontrar que desde el 0.5 hasta el 3 o 4% es lo que se suele utilizar. Realmente el 15% es lo máximo que sueles utilizar en estos tipos de emulsificantes, que también son tensoactivos. Aquí vamos a tener nombres comerciales, por ejemplo estos, que son los Polisur 20 y Polisur 50 o 60, que son como tal nombres comerciales con el que vamos a encontrar diferentes emulsificantes que o son como tal el polisorbato o son derivados del polisorbato que están junto con otros emulsificantes y ellos participan en esta parte líquida, digamos, para poder ser detergentes o para poder emulsionar algo más completo, ¿no? Entonces, los polisorbatos son tensoactivos, son emulsificantes, pero no son los emulsificantes más fuertes. Tienen sus deficiencias y tenemos que tener cuidado al formularlos porque solos suelen ser inestables. Entonces, de preferencia, ya las casas comerciales los van mezclando con otros emulsificantes, equilibrando diferentes emulsificantes y dándonos productos mucho más estables. Ahora, ¿cómo formulamos con polisorbato? Esto es bien interesante. La dosificación, como vemos, puede variar. Hay diferentes proveedores que lo manejan distinto de punto 1, punto 3, y esto tiene que ver con la aplicación. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, aceites esenciales, depende de la cantidad que estés colocando. Vamos a trabajar por 1%, 1.5%, dependiendo de lo que tú quieras. Porque estos, cuando estás formulando, van a espumar. Es muy importante que espuman y tienes que tener cuidado con la agitación. Se utilizan para emulsificación y ojo ahí que cuando tú estás emulsificando con un emulsionante que es líquido, no tienes una cera, etc., ese también se va a mezclar en la fase oleosa. Se va a incorporar después despacito el agua a esta fase oleosa que tenga el emulsificante y va a seguir mezclando. Esta es la forma correcta en la que tú haces una emulsión con polisorbato, porque si no se te desestabiliza. También se puede combinar con otros emulsionantes, puedes combinarlo con ceras, etc. Pero recuerda que una de las fortalezas que tiene este polisorbato es que puedes formular en frío. Y también se puede combinar con otros emulsificantes completos como el SPAM 20
porque también va a ser capaz de producir tanto emulsiones verdaderas como emulsiones microemulsiones. Este es un ejemplo de una formulación de una farmacopea como tal. Esta formulación es una formulación magistral de un ungüento emulsificante no iónico, es una base como tal. Hay que tener mucho cuidado porque si tú practicas cosmética natural vas a encontrarte una serie de elementos que no son parte de la cosmética natural. Y te voy a dar ahorita cómo podemos sustituirlo. Sin embargo, tienes que saber que el Twin 80 o el polisorbato 80, por ejemplo, aquí va a ser base para la emulsificación. Se va a ayudar de un alcohol cetílico, se va a agregar un humectante como un sorbitol, se va a agregar una vaselina que en cosmética natural podemos hacer una vaselina vegetal, eso te enseñamos a hacerlo en nuestro libro de cosmética para invierno, que lo tenemos en mente ahorita. Y si no, vas a usar una vaselina tradicional, afilante. Y el agua destilada. Estas cantidades como tal son parte de una formulación magistral, eso está disponible al público. Y la forma en la que lo vas a hacer es calentar en un baño María por separado la fase grasa, el alcohol cetílico y la vaselina. Después, en la fase acuosa, pones el agua, el sorbitol y el Twin 20. Y en esta parte es interesante cómo lo manejan ellos, porque ellos sí están poniendo el Twin 20 en esta fase acuosa. Y una vez calientes van a fundir la grasa, o sea que se fundió la grasa, van a añadir poco a poco, agitándola con varilla y la fase acuosa sobre la fase grasa hasta enfriamiento. Bien importante que si tú estás haciendo cosmética con esto, yo lo pongo mejor en la fase oleosa, sobre todo cuando no voy a calentar. Pero cuando voy a calentar, cuando ya hay ceras, cuando hay mantecas y otros emulsionantes, sí lo suelo mandar a la fase acuosa. Entonces, esto es muy importante porque es una forma distinta de manejarlo. Si no, también lo puedes mandar, diferente a lo que dice aquí, lo puedes mandar también a la fase oleosa. Así se puede calentar el twin o el polisorbato, se puede calentar. Algo que preguntan mucho en las clases es si el polisorbato 20 y el 80 se pueden utilizar de manera indistinta para los aceites. ¿Qué diferencia tienen uno de otro en su uso? Y es que el polisorbato 20 es un solubilizante con un HLB de 16.7 y lo vamos a utilizar para dispersar aceites en preparaciones que de otro modo serían acuosas. En comparación con el polisorbato 80, que este es más adecuado para solubilizar aceites esenciales y aceites aromáticos. Según Croda, que es uno de los productores principales en el Twin, el polisorbato 20 es un éster líquido completamente saturado, recomendado como emulsionante para sistemas O sobre W y solubilizante eficaz para aceites esenciales y perfumes en sistemas acuosos y acuosos alcohólicos. También se utiliza como aditivo suavizante en sistemas de detergentes, por ejemplo champús para bebés y agente limpiador en toallitas húmedas. Algo muy importante de esto es que contrasta dos puntos de vista. Para mí, o sea, podemos trabajar el polisorbato 20 o el polisorbato 80 dependiendo de lo que tengamos en la matriz del cosmético. Es bien importante tener un juicio sobre cuál es la característica general de lo que quieres dispersar o lo que quieres solubilizar y la matriz acuosa. Ahora, si tú quieres saber exactamente cómo aplicarlo, tenemos también un curso que se llama Cosmética para perros y gatos, donde hacemos una serie de repelentes de insectos para mascotas y otros y vemos la teoría de los polisorbatos, cómo se utilizan, qué cantidades y añadimos otro tipo de compuestos que también puede ser un solubilizante porque el polisorbato enturbia las soluciones, no te deja el líquido transparente. Y hay otros solubilizantes que te vamos a enseñar a utilizar que sí hacen soluciones transparentes. Entonces, sí tenlo en cuenta que el polisorbato 20 y el polisorbato 80, si bien se pueden utilizar para los dos, para aceites esenciales, sí te van a enturbiar la solución. Bueno, pues ¿qué alternativas tengo si yo trabajo con cosmética natural y yo no tengo ese tipo, no quiero utilizar ese tipo de solubilizantes? Pues utilizar otro tipo de sustancias que tengan esas características de manera natural. Sin embargo, la cantidad, la forma, la estrategia en la que lo vas a utilizar va a depender mucho de manera particular en lo que estés haciendo. Por ejemplo, se suele utilizar lecitina, la lecitina de tipo natural, la agar-agar, la goma guar, la goma como tal arábiga y la goma santana, que son como tal gomas que te van a ayudar con esa capacidad que tienen ligera de emulsificación y mantener adherida a la matriz por gelificación o por polimerización. Entonces, sí van a ayudar, no son exactamente la fórmula que tú los vas a modificar, no tienen más características, pero finalmente te van a ayudar a alguna función, ¿no? O sea, en poder sustituir ese elemento por algo que sea una goma y que te permiten pequeñas cantidades, 0.1, 0.2%, ligar ciertas cantidades de aceite esencial a una matriz. ¿Te va a quedar exactamente igual? Muchas veces no van a ligar los aceites de manera efectiva y sí vas a necesitar otro tipo de solubilizante y podrás buscar a tu proveedor.
Bueno, hasta aquí el tema de los polisorbatos. Los queremos invitar también a nuestros talleres. Sabemos que es muy interesante para ustedes y muchas veces nos preguntan dentro de los comentarios cómo pueden acceder a nuestros talleres. Quiero comentarles que nosotros tenemos una serie de talleres que sacamos casi siempre por año, que son online. Estos están en plataforma educativa de tipo Classroom y contamos con la base general donde los dirigimos a los talleres, que está en red social Facebook. Entonces, ahí nosotros los mandamos a nuestro Linktree, que es esto, donde ustedes pueden ver toda la serie de cursos que tenemos. Actualmente contamos con esta cantidad de cursos, contamos con estos 8 cursos y realmente lo estamos trabajando para actualizarlos. El que tenemos reciente es el de despigmentantes y aclarantes de uso cosmético. En ese taller nosotros les vamos a enseñar a elaborar diferentes preparaciones aclarantes y despigmentantes, les proporcionamos fórmulas, fundamentos y también les ayudamos con prácticas de cada una de las formulaciones para que ustedes se puedan guiar y también puedan formular a partir de estas fórmulas base. También tenemos la introducción a la química cosmética, que es teórico. Es totalmente teórico, donde vemos algunos fundamentos químicos de los principales procesos, por ejemplo, la saponificación, de los minerales en cosmética, bases de cómo estudiar la química si yo no soy químico. Entonces, todo esto parte de material y demás y recursos los tenemos en este taller, que es sumamente asequible y les va a ayudar a ir gestionando su aprendizaje en el área química. También la cosmética para perros y gatos, que es uno de los talleres más completos que tenemos, donde nosotros vamos a ver cuál es la seguridad de aceites esenciales en mascotas, cómo se trabajan para mascotas, champús, acondicionadores, pastillas, sólidos, repelentes para perritos y gatos, y sobre todo de un enfoque de seguridad para ellos. Vamos a ver también un taller muy distinto que tenemos, que es el de limpieza zero waste para el hogar. Ese taller nosotros hicimos un aproximamiento sólido a todos los tipos de limpiadores que hay para el hogar, desde desengrasantes, multiusos, limpiadoras de alfombras, pero los vemos en un formato totalmente sólido y que se deshace en el agua mediante ciertas reacciones. Entonces vamos a ver productos que son ecológicos, productos que son sin empaque, zero waste, pero para poder ayudarte a hacer la limpieza del hogar y también de cierta manera algunas limpiezas industriales. Entonces es un taller muy bonito que los invito a que lo conozcan, porque fue toda una odisea para nosotros poder cambiar a formato sólido todo lo que teníamos líquido de manera normal en un hogar. Cosmética prebiótica es una línea, te enseñamos a elaborar una línea como tal de productos para piel sensible. Las pieles sensibles son toda una odisea para nosotros como formuladores y te enseñamos a hacer una línea muy básica de cosmética para piel sensible, que es cosmética prebiótica. Te explicamos qué ingredientes prebióticos podemos encontrar, cómo se maneja la parte del microbioma de manera rápida, qué puedes utilizar, por ejemplo, como conservadores en este tipo de pieles, etcétera. Cosmética prebiótica está dirigida a pieles sensibles y es una línea de 4 productos. Serums Profesionales es uno de nuestros talleres más famosos, lo hicimos en colaboración con Junet, y Serums Profesionales te va a dar diferentes formulaciones de serums muy básicos, de serums de ácido hialurónico, de serums de antiedad, antioxidantes. Tenemos diferentes formas de manejar el contenido. Es un contenido amplio que te da desde los Excel, donde tú puedes calcular las fórmulas, que te da las fórmulas como tal, te da los manuales, te da ideas, hacer otras formulaciones y te permite de manera muy general acercarte a las emulsiones y a cómo funcionan los serums, cómo se constituyen, incluye las clases. Es un taller muy, muy completo, el de serums profesionales. Maquillaje artesanal es uno de nuestros talleres que es old fashion, que ya va a reformarse, pero por lo tanto este tallercito es sencillo, está hecho con mucho amor, fue de los primeros talleres que hicimos nosotros y créanme que me gustó mucho porque fueron nuestros inicios y realmente les vamos a proponer ciertas fórmulas para hacer bases de maquillaje, trabajamos con sombras, con labiales, cómo se trabajan en general, las teorías del color, cómo se determinan. Todos esos fundamentos están en maquillaje artesanal. Es un taller mejorable, es un taller que estamos buscando más adelante ampliarlo, pero por lo pronto así lo tenemos ahorita. Taller de maquillaje artesanal está muy asequible y ustedes pueden conseguirlo en las diferentes promociones que tenemos y que activamos en Facebook. Champús y acondicionadores sólidos y champús y geles de ducha líquidos son complementarios. Estos son talleres muy completos donde vemos aproximaciones también para niños, para adultos, para personas sensibles, diferentes tipos de formulaciones, los básicos de cómo funcionan. Y quiero comentarles sobre estos dos talleres que no tenemos toda la gama de emulsificantes que se puedan utilizar o de tensioactivos, sino que trabajamos con los fundamentos básicos de champucitos y cómo ustedes pueden solos ir trabajando en formular los suyos. Entonces, todos estos talleres van a tener una base muy fuerte de formulación.
de guía, de ejemplo, y ustedes pueden mejorarlos, aumentarlos, corregirlos, lo que ustedes deseen, porque les damos la base para que ustedes autogestionen su conocimiento y también para que ustedes sean más exitosos al momento de diseñar por su propia cuenta. Entonces, este es el valor que tienen nuestros talleres. Siempre llevan acompañamiento y pregunten por las promociones, porque actualmente tenemos también un añadido que es nuestro libro de cosmética para el invierno. Este libro es uno de los que tiene mayor relación costo-beneficio porque cuesta 280 pesos mexicanos y es un libro que tiene más de 30 formulaciones. Entre ellos tiene la formulación que les comenté durante el taller, durante la clase, que es la de la vaselina vegetal. Entonces es muy interesante este tipo de libros porque ahorita va de regalo en la compra de cualquier taller. Tenemos las promociones para el Día del Amor y la Amistad y en relación a eso pues los quiero felicitar a todos. Aquí en México se celebra el 14 de febrero, el Día de San Valentín. Y sobre esto, pues estoy muy, muy emocionada por seguir produciendo los videos, seguir invitándolos a los talleres para que esto sea el parteaguas y ustedes puedan acudir con la mayor cantidad de profesionales en el área y puedan seguirse instruyendo. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Laura Escobedo, soy química del área cosmética. No te olvides de visitarnos en nuestras redes sociales, ayúdanos a compartir, a difundir la información que DIY tiene para ti. Nos vemos en la siguiente.